El castillo. K llegó a la posada de noche, por lo tanto no encontró habitación y tuvo que conformarse con dormir en la taberna. Antes de dormir llegó un joven exigiendo que mostrara su permiso para hospedarse. Como no lo tenía, llamó al castillo donde informaron que K era el agrimensor. Por la mañana, K se dirigió al castillo. Sin embargo, entre más avanzaba mayor era su cansancio. Entonces entró a una casa que le llamó la atención para descansar. Cuando salió de ahí, se había hecho tarde y no podía continuar su viaje. Un campesino que lo miraba se ofreció a llevarlo de regreso. Lo hizo porque le inquietaba ver extraños merodeando cerca de su casa. Ya en la posada conoció a sus ayudantes y a su mensajero, Barnabás, quien le trajo 2 cartas del castillo. La posadera le había condicionado una habitación donde las pudo leer. No decían mucho, en realidad estaban dirigidas al alcalde y decían que el agrimensor quedaba en su supervisión. La carta estaba firmada por Clam. K, para deshacerse de sus empleados, siguió a Barnabás. Este lo guió hasta su casa. Cuando estuvo ahí, conoció a sus hermanas y acompañó a una de ellas a la posada de los señores. Ya en la posada conoció a Frieda. Al principio no le había prestado mucha atención, pero todo cambió cuando ésta le confesó que era amante de Clam. Platicaron largo rato y K pasó la noche con ella. Durmieron ahí en el suelo y la basura de la taberna. Cuando se hizo de día, los campesinos los miraban y decidió llevarse con él a Frieda. A la posadera no le gustó la noticia. Naturalmente discutió con K, pero los aceptó. Después K se dirigió con el alcalde. Este le explicó que su nombramiento se debía a una confusión, ya que desde hacía años no se necesitaba un agrimensor. Pero como la carta que explicaba eso nunca llegó al castillo, surgió tal confusión. De todas formas, el alcalde se encargó de remarcar que aunque el castillo era muy eficiente, su situación era insignificante. K, enojado, regresó a la taberna. Platicó con la posadera, quien le confesó un amorío pasado con Clam y le prometió que le ayudaría con un acercamiento a él. Posteriormente llegó el maestro del pueblo y ya estaba al tanto de todo. De hecho, a nombre del alcalde, le ofrecía un puesto de bedel en la escuela. Además, el maestro había redactado la carta de la entrevista con el alcalde y no era muy favorecedora. K, indignado, rechazó el puesto, pero en ese instante llegó Frieda llorando. Le dijo que la posadera se había arrepentido y estaba furiosa. Por tanto, los echaba de la posada. K tuvo que aceptar a regañadientes el empleo. Luego partió a la posada de los señores. Pudo entrar hasta donde se estacionaban los coches y ahí esperó a Clam, quien pronto regresaría al castillo. Esperó por mucho tiempo en el frío y la nieve, pero Clam nunca apareció. En su lugar mandó a uno de sus secretarios, quien pidió que lo acompañara. K se negó. Entonces el funcionario ordenó guardar el coche. Clam no saldría si K no se iba. El cochero obedeció a su señor y cuando terminó apagó las luces, dejando a K en la oscuridad. K entró a la taberna. Allí lo esperaba uno de los secretarios de Clam, Momus, que era el nombre de este secretario. Se encontraba redactando un acta. De K solo necesitaba que contestara algunas preguntas y le informó que el documento se hacía por protocolo. Tal vez Clam nunca la leería. Siempre pasaba lo mismo. Decepcionado, K se marchó sin contestar las preguntas. No tenía caso. Encontró a sus ayudantes en el camino. Venían con Barnabás, quien traía una carta. K tuvo ilusión, pero el sentimiento le duró poco. Al verla supo que era una carta con años de retraso. Entonces, le pidió al mensajero llevar un recado a Clam, donde le suplicaba una entrevista para esclarecer su situación. Después de una noche llena de decepciones, K llegó al salón de la escuela para dormir. Como solo había un pedazo de paja y la noche era helada, quiso tomar un poco de leña para calentarse, pero el depósito estaba cerrado. Se le ocurrió tomar un hacha y romper la puerta. Después de solucionar su problema, fue junto a Frieda a dormir. Ya por la mañana despertó rodeado de niños que lo miraban. La maestra le recriminó su holgazanería, y no pasó mucho cuando el maestro llegó furioso. Exigía saber quién se había atrevido a destrozar la puerta. Al principio se le echó la culpa a los ayudantes, y el maestro iba a castigarlos con azotes. Pero Frieda se conmovió y dijo la verdad. Después de eso, K fue despedido de la escuela. El agrimensor, harto de los ayudantes, los corrió y tuvo una discusión con Frieda, quien le reprochaba sus actos. Pero fueron interrumpidos por un niño, Hans Brunswick, hijo del zapatero. Tenía intenciones de ayudar y al final se acordó que el niño hablaría con su padre, quien tal vez lo ayudaría. El niño se marchó y la pareja discutió otra vez.
Frieda le reprochaba que solo la veía como algo que vale en relación a Clam, y cuando todo esto terminara, ella no tendría ningún valor para él. K sale y reflexiona si el trato del hijo del subalcalde en la primera noche había desencadenado un efecto dominó de desconfianza en los demás. Impaciente por todo, fue a casa de Barnabás, quien aún no llegaba del castillo, y se quedó charlando con una de sus hermanas. La hermana le contó el aspecto de una pequeña parte del castillo. Según ella, todos los funcionarios trabajaban juntos en un largo escritorio y a su lado estaban los secretarios. Estos siempre estaban escribiendo, mientras que los primeros solo leían archivos. Por su parte, los mensajeros esperaban horas a que un secretario levantara la cabeza y notara su presencia. Luego eran llamados con un gesto apenas perceptible y los despachaban. La hermana le contó sobre la desgracia que había caído sobre ellos. Su padre pertenecía al cuerpo de bomberos y su posición estaba encima de varios campesinos. Todo pasó en una fiesta. Un día llegó un funcionario llamado Sortini, quien miró a Amalia, la otra hermana de Barnabás, y como no había podido dejar de pensar en ella, a la mañana siguiente le escribió una carta con tantas obscenidades y le ordenaba que fuera a la posada en menos de media hora, pues ya iba a partir. Amalia indignada rompió la carta frente al mensajero, y no acudió. Se entiende que después de ello, la familia fue repudiada, y los campesinos que estaban socialmente un poco debajo de ellos, les tomaron mayor odio. Después comparó a Amalia con Frieda, esta última en cambio sí había acudido al llamado de Clam. La razón del repudio se debía a un malentendido. Al principio solo habían rumores de una carta rota, pero no el porqué. El pueblo los aisló, y como nada se esclareció fueron corridos de su casa y terminaron en la pobreza. El padre, al verse perdido, esperó en las carreteras que daban al castillo, con la esperanza de que algún funcionario asomara la cabeza y aceptara su perdón. Sin embargo, pasaron las estaciones hasta que sus fuerzas menguaron y una mañana no pudo levantarse de la cama. Como su padre fracasó, ella se le ocurrió buscar al mensajero agraviado. Así pasó los años indagando en la posada de los señores. Incluso muchos sirvientes ya la conocían, pero aquel mensajero jamás apareció. Entonces, ella motivó a su hermano para trabajar como mensajero. Eso desde hace 2 años. Y aquí, ella revela que las cartas acá habían sido las primeras que su hermano había recibido. Es decir, en teoría era mensajero pero no ejerció hasta la llegada de K. Y en todos los 2 años solo había esperado en el pasillo. Fueron interrumpidos por Jeremías, el antiguo ayudante de K. Este le informó que había sido enviado por Frieda, quien había vuelto a la taberna, y el otro ayudante había partido al castillo para realizar los trámites que los deslindaban de K. En ese momento llegó Barnabás, quien le dijo que un secretario había accedido a darle una entrevista. En este momento se encontraba en la posada y K debía apresurarse, puesto que se iría en la madrugada. K corrió hacia la posada. Ahí encontró a Frieda y discutieron por sus supuestas infidelidades. Ella le reprochaba que había ido a la casa del mensajero y él que ella hubiera sido convencida por el ayudante. K trató de reconciliarse, pero Jeremías interrumpió y Frieda se fue con él. Después de la discusión se dio cuenta que todos los señores estaban dormidos. Entró en la habitación que pensó que era del secretario, pero se equivocó. Encontró a otro funcionario que se había despertado. Este lo invitó a pasar y platicó con él cuestiones de los interrogatorios nocturnos. Sin embargo, K estaba tan cansado que no lo escuchó y se durmió en la cama del funcionario. Dieron a las 5 y alguien llamó. El secretario lo buscaba con urgencia. Llegó con somnolencia y cansancio. El secretario le dijo que Frieda debía regresar a la posada y su unión no podía impedírselo. Explicó que la medida se tomó para no incomodar a Clam con algún cambio, ya que el mínimo podía afectar su desempeño laboral y dado que se dedicaba a grandes cosas, eso traería muchas complicaciones. K no dijo nada, salió de la habitación y miró cómo varios sirvientes iban y venían con un carrito lleno de expedientes. Dejaban los papeles en las puertas de los funcionarios y a veces cuando existía un error tenían que negociar y suplicar la devolución de los expedientes. Esto duraba mucho tiempo. Los señores no accedían fácilmente. Al final del reparto, sobró una pequeña nota y para no molestar a los señores, los sirvientes decidieron romperla. K imaginó que era algún documento sobre él, pero no hubo tiempo para reflexionar.
Los timbres de las habitaciones interrumpieron la atmósfera. Pronto los posaderos sacaron a K y este recordó que los funcionarios eran muy susceptibles y que había roto la regla de que las personas del pueblo no podían pasar la noche ahí. Se quedó dormido en el corredor. Después charló con Pepin, quien había sido el reemplazo de Frieda en la taberna. Ella le explicó el trabajo de las empleadas. Después le dijo que K había sido utilizado por Frieda para mantenerse en el puesto y seguir siendo del agrado de los señores. Le dijo que al principio había escalado, pero para mantener su posición necesitaba un escándalo. Y lo mejor era cambiar a Clan por él, un forastero sin aspiraciones. La gente se sorprendería de la decisión de la chica de cambiar a un señor por un don nadie, y la jugada le había salido bien, o al menos eso decía Pepin. Ya que Frieda a los ojos de los demás había aumentado su valor. K le llevó la contraria y dijo que su visión era absurda y fundamentada en la envidia, pero fueron interrumpidos por la posadera, quien interrogó a K. Después de eso, K salió de la taberna acompañado de un tal Herstacker. Él le ofreció alojamiento y un trabajo. Cuando llegaron a la casa de Herstacker, su madre le susurró a K unas palabras. Lo que le dijo es un misterio, ya que la obra quedó inconclusa. Kafka nunca pudo terminar la novela. El castillo nos presenta a K y lo muestra como un hombre desesperado e impotente ante el gran aparato burocrático, el cual, por más que se esfuerce en alcanzarlo, no puede, y esto lo vemos cuando va de un funcionario a otro. Y todos le dan respuestas vagas e imprecisas, que bien pueden significar algo o no. K no entiende las reglas y en su ignorancia combinada con la desesperación, hace cosas que incluso el pueblo ve con malos ojos. Él no lo sabe, pero la gente le recrimina sus faltas. Él no sabe en qué falló. Tampoco nadie se preocupa por explicarle con detalle las cosas. Por otra parte, los funcionarios son tratados como bebés. Son muy susceptibles y caprichosos, e incluso se debe tomar con diligencia los llamados, aunque se hagan de la manera más irrespetuosa como en el caso de Amalia. Que dicho sea, la carta no era para ningún trámite, solo era un capricho del señor. Pareciera entonces que los caprichos son más importantes y tienen mayores consecuencias que los trámites en sí. Algo curioso es la percepción del castillo y su organización. De lejos pareciera que no avanza, o que lo hace a un ritmo perezoso. Pero de cerca vemos un gran revuelo de funcionarios yendo y viniendo y no les alcanza la vida para cumplir su labor. De K no sabemos mucho. Hay un par de anécdotas de su niñez, pero no ofrecen información. No se sabe de dónde viene, de su físico apenas sabemos algo, pero no es necesario para compartir con él los sentimientos de desesperación que causa su situación. Existen al menos dos ideas principales. La primera es el abrumador sistema burocrático y la segunda aborda la forma en que los pueblerinos miran a Kafka, como un extranjero que quebranta las reglas y es muy insolente al querer hablar con alguien del castillo. Aquí, K trata de comprender las reglas, pero cuando pide explicaciones la gente lo toma como agresivo y le dice cosas ambiguas. Sin duda es un libro que se presta a muchas interpretaciones y deja muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de Frieda? Pepin decía que solo había utilizado a K y de hecho ya conocía a los mensajeros. ¿Y K en verdad estaba desesperado y había caído en desgracia o solo era un egoísta? ¿Y por qué trataban como a dioses a los administradores? Al parecer el pueblo era pequeño, pues todos los rumores corrían con facilidad, pero resulta paradójico ya que los funcionarios apenas se conocían, incluso entre secretarios de un mismo señor no se conocían del todo. Si el pueblo era pequeño, ¿por qué había tantos funcionarios? ¿De qué eran todos los trámites? ¿De dónde viene tanto papeleo si los del pueblo temen molestar a los señores? E incluso el pueblo parece funcionar sin tantos secretarios. ¿Y qué hacen entonces los señores de más alto rango? Si tienen gente que se ocupan de todo, y si se ocupan de asuntos exteriores, es seguro que también ahí tienen una infinidad de gente. Por tanto, ¿qué hacen estos funcionarios que tienen tanta gente a su mando que incluso entre ellos no se conocen? Por otra parte, el protagonista pareciera estar en un bucle. Se sabe que quiere llegar al castillo y cuando parece conseguirlo solo llega a un callejón sin salida. Frieda le propuso que juntos salieran del pueblo, pero él, a pesar de su precaria situación, se resiste. Creo que al final es tanto el anhelo por llegar al castillo
y tanta la distancia que pareciera no haber un objetivo claro, solo llegar.